Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Vivian y Lau no está hoy con nosotros porque está trabajando con un contrato de prestación de servicios, imagínate, cumpliendo horarios, pero bueno. Pero no podíamos dejar pasar esta gran oportunidad de tener a un hombre que hace un contenido increíble desde hace mucho en YouTube sobre cine. Si no lo han visto, tienen que ir a verlo, y si ya lo han visto, pues obviamente saben que es increíble y que estamos muy felices de tenerlo aquí. Nos honra mucho tenerte y estamos desde España, con el feo de la Filmoteca Maldita. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, de verdad, qué honor, nos alegra muchísimo. Todo esto ocurrió como una bendición de los dioses griegos, porque en TikTok una persona nos dijo, el feo está en Bogotá, escríbanle. Y yo, ¿en serio? Y puse en TikTok, yo creo que tú no manejas mucho TikTok. No. Y después dije, ¿tú como qué TikTok? Para. Es que hay una cuenta de TikTok de la Filmoteca Maldita, pero no soy yo. Exacto. Imagínate, yo etiqueté eso por molestar, como por hacerle caso a esa pero persona. No, o sea, no tengo ningún problema con eso. Es un chico que una vez me dijo, oye, ¿no tienes cuenta en TikTok? Y le dije, no, pero si te la quieres hacer, háztela. Y difunde lo que te salga a las narices. Okay. Libre, tienes total libertad. Y pues tanta que no sé ni quién es ni lo que está subiendo. Qué loco. No, tranqui, no suena. Contenido es libre. Pero si no me hablas suena por Insta o por Twitter, ahí sí que... No, y un día, pues entonces vi que estabas subiendo unas cosas y yo dije, me voy a aventurar a ver qué pasa. Y me respondiste y fue como, ay, nunca había llegado tan lejos, ahora no sé qué hacer. Pero no, pues mil gracias de verdad por estar acá. Qué honor y qué chévere. ¿Y cómo te ha tratado Colombia? ¿Ya habías estado acá? No, nunca había estado, es mi primera vez y me ha tratado muy bien todo el mundo, la verdad. Toda la gente ha sido muy hospitalaria, la comida está rica, o sea, todo bien. El clima es un poco... No me lo esperaba. ¿Creías que iba a ser súper soleado? Ajá, creí que iba a ser otra cosa. Creí que iba a ser Cali. No, Cali no es Bogotá. Me habían dicho, bueno, es clima frío. Y dije, pues clima frío. Vengo de clima Burgos. Frío en el trópico. Dije, vengo de Burgos. Yo estoy abajo cero, ¿sabes? Yo muchos meses del año estoy como abajo cero. Entonces dije, frío no va a ser frío. Y yo que sé, tampoco es frío como Burgos. Tienes que ponerte una cazadora así de gorda, ¿sabes? Que no pasan ni las balas. Claro. Pero sí que me tiene obligado a ir todo el día con la sudadera. Con chaquetita. Y pantalones largos. Cosa que en México no me estaba pasando. Claro, no, México. Es que sí, Bogotá siempre es una sorpresa para la gente, ¿no? Igual llegaste en una época rara, porque realmente no hace tanto frío. O sea, incluso para nosotros está muy frío en estos últimos días. Sí. Llegué en una época rara. El día que llegué a intentar encontrar un candidato de tercera, el día siguiente hubo un terremoto, al día siguiente pusieron 7 bombas. Imagínate si llegué en una época rara, ¿sabes? Candidato de tercera, pero vamos a dejarlo hasta ahí, no vamos a comentar eso. Entremos en materia, mejor. Ok, dale caña. Bueno, pues Cine Experiencia, la idea de este podcast es que sobre cine y filosofía intentamos unir estas dos pasiones. Uh-huh. Lejos de la academia, nosotras con Lau, que no está, estudiamos filosofía, pero yo desde el pregrado tenía como mamerita de lo académico, ¿no? Es todo muy, no sé, bueno, no me encanta. Y mucho menos pasarlo, digamos, al cineclub o a lo que nosotros hacemos. Entonces, Cine Experiencia es un poco eso, alejarse de la academia y hablar desde la pasión de lo que nos gusta, que es el cine y la filosofía. Yo sé que tú estudiaste antropología, estudiaste historia y haces como esta relación con el cine de una manera increíble, porque tampoco lo haces como desde un lenguaje elevado, pero sí que tu contenido tiene mucho análisis, tiene mucha carnita y unas relaciones históricas, antropológicas y hasta filosóficas. Entonces, bueno, mi pregunta es como la pregunta base de la filosofía. ¿Por qué? El porqué de la filosofía, de la Filmoteca Maldita. ¿Por qué así? O sea, ¿por qué empezar este canal y con ese estilo y de esa manera? Bueno, en verdad todo esto se ha ido construyendo sobre la marcha. No es algo que yo tuviese realmente bien diseñado. No sabía lo que estaba haciendo. Realmente solo estaba dando palos de ciego. Yo me creé un canal de YouTube porque me gusta mucho el cine y porque, yo qué sé, cada vez que hablaba con mis amigos o con gente siempre era como, ¿y qué más cine malo y friki ha visto? Y siempre estaba recomendando cosas extrañas. Uh-huh. Me apetecía como compartir eso con el mundo. Entonces, en un primer momento... El canal no era tanto de cine y antropología o de cine y política o filosofía o lo que fuese.
Si te das cuenta, casi todos los primeros vídeos son como recopilatorios. El cine político italiano, ascensores en el cine, yo qué sé, cosas así. En plan, animes. 10 animes extraños o 5. Tampoco no eran listas, entonces no son 10 animes, no, como no recuerdo el título. Y creo que todo empezó con el vídeo de En busca del fuego, que es una película. Es una película que habla sobre la prehistoria. Okay. Como un grupo de cavernícolas que van buscando el fuego y se mezclan ahí cromañones con neandertales. Y para los años 80-90, cuando se hizo esa película, era como muy fiel históricamente a los procesos que aceptaba la academia. Pero ahí ya, en el año 2019-2020, cuando yo hice el análisis, muchas de esas cosas habían cambiado. Entonces era como ver un poco las diferencias entre una cosa y la otra, y normalmente, pues yo qué sé, eran listas. Entonces esto era como un vídeo distinto, claro, solo por probar. Ahí fue el... Y hubo un montón de gente abajo que me dejó comentarios diciéndome que le interesaba, que le parecía como bien, en plan, y muchos más comentarios, en plan, hablando sobre lo que yo había escrito, haciendo debate. Me pareció que fue como interesante, y ya empecé a alternar esa idea de vídeos de listas, por así decirlo, con alguna que otra película. Y poco a poco, pues eso, se fue definiendo. Yo se lo digo siempre que hacemos quedadas en la calle, y eso en Bogotá, que quedamos hace poco. Se lo agradezco a la gente. Mi canal y yo qué sé, y también siento que he crecido mucho con ellos, porque muchos de los temas que yo me he puesto a hablar en el canal los he tenido que investigar. O sea, son cosas que yo conocía o intuía un poco y que, pues para hacer los vídeos he tenido que profundizar y ir al fondo de muchos temas. O hay libros que no me había leído, plan como por ejemplo El Club de la Lucha, me parece, o Fahrenheit. No me los había leído, los había ojeado. Los dos por encima, de esto que igual vas a la biblioteca, mira Fahrenheit, y lees ahí unas cuantas páginas. Pero no me los había leído, ni tampoco me había puesto a reflexionar sobre ellos. O por ejemplo Akira, a la que la dedico 4 vídeos. Pues yo Akira la vi con 17 o 18 años y dije, japonesa, no he entendido nada. ¿Qué está pasando? Te explico. Y ahora tengo como 1 hora y pico de análisis sobre la sociedad, sobre la política, sobre el contexto histórico, la filosofía, sobre un montón de cosas de Akira. Y eso al fin y al cabo fue el desafío de querer presentaros un tema y presentároslo desde un punto de vista radical. Que no sea lo que ya habéis visto ya en el resto de canales de YouTube. Es un poco esa la idea, ¿no? De hecho, de vez en cuando me veo vídeos, en plan, cuando hice el vídeo del gótico tropical, antes de hacer mi vídeo, estuve repasando todo lo que había del gótico tropical subido al YouTube, que tampoco es mucho. Uh-huh. Y dije, bueno, a ver cómo lo ha enfocado la gente para no intentar repetirme. O sea, sí, seguro que hay cosas que yo me dejé que en el vídeo habrá dicho la gente, pues esto no se ha mencionado. Y lo tienes en el resto de vídeos, ¿no? En otro video, sí. Eso me parece chévere porque también me pasaba a mí cuando empezamos con Cine Experiencia, que había dejado muy de lado la filosofía, pues uno sale de la academia, empieza a trabajar, bueno, empezaba a trabajar como en cosas de cine y eso, pero la filosofía quedó muy de lado. Y fue lindo volver con esto porque si hay mucha preparación, puede que así uno esté riéndose o siendo pendejo, definitivamente detrás hay un montón de cosas de que tuve que leer al filósofo, así diga solo una frasecita o intenté relacionarlo con la peli, o diga la peli con una reseña re mal hecha. O sea, en todo caso vi la peli y como que estudié filosofía para eso, como el filósofo al menos para ese capítulo. Y en últimas me parecía lindo porque me enriquece también a mí, especialmente que dejar esos gustos y esas pasiones, como uno sale de la academia ya solo las deja ahí botadas. Eso me parecía muy lindo, de hacer ese contenido. Pero bueno, y quería saber cómo, o sea, saliste de la academia, cómo fue tu disgusto con ese lugar, o si tuviste un disgusto o no. O sea, yo siempre he sido muy mal estudiante, he sido un tramposo para empezar. O sea, mi relación con la academia siempre ha sido en plan, a ver cómo funciona esto, cómo puedo hacer trampas, cómo puedo, ¿sabes? ¿Cómo salir rápido de esto? ¿Cómo apruebo lo antes posible sin volverme demasiado loco? Entonces he copiado muchos exámenes. En la época, fíjate cómo era de tramposo, que en la época en la que yo me saqué la primera carrera, que era historia, los móviles todavía no eran Android, eran sistema operativo Symbian de que te dejaba mirar SMS y jugar al Snake. Ajá, sí. Pues yo no sé muy bien cómo, pero conseguí instalarle Word a esa mierda.
Te lo juro. Entonces tenía los apuntes digitalizados encima de la mesa. Y iba pasando así los apuntes. Y entonces el profesor igual venía a ver qué estaba haciendo con el móvil. Bloqueaba y le decía, toma, a ver si eres tú capaz de entrar en el Word, que yo me he instalado aquí pirata, ¿sabes? Y nada, simplemente parecía que estaba mirando la hora todo el rato. ¿Sabes? En la época previa ningún profesor se imaginaba que los móviles servían para eso, ¿sabes? Claro, tener el móvil ahí encima de la mesa no era como ahora, que es imposible que un profesor te lo deje, ¿sabes? Sí, no, ya tienes Olvídate. todo ahí. En aquella época te lo miraban como si fuesen los móviles, eran una cosa así, ¿sabes? Como te digo, eran de esos que se abrían, en plan, eran cutres. Yo siempre he sido muy tramposo. Entonces mi relación con la academia ha sido una relación de, yo qué sé, de entender que ese es un sitio en el que el objetivo final no es el conocimiento, el objetivo final es mi título. Entonces yo he venido aquí a por mi título y a perder el tiempo. Pero un título para... Título al final para nada, porque me estaba licenciando en Historia y yo lo que quería era ser profesor. Y justo el año en el que yo me licencié en Historia cambió el sistema de estudios y desapareció el CAP, que era hacer 6 meses prácticas en un instituto público, por un máster que era de 2 años y valía 3.000 y pico euros. Y dije, claro, mira qué chiringuito. Mira que saca pasta se han hecho, yo no voy a jugar a esto. Y fue entonces cuando decidí hacerme la carrera de Antropología. ¿Por qué? Porque Antropología, ¿sabéis a dónde me iba a enviar? Al paro, junto a Historia, porque son 2 carreras que no tienen salidas. Sí, es como tengo una gran idea para salir de esto, estudiar otra humanidad que no sirve. Exacto, buenísima idea. Y de nuevo trampé lo más que pude, porque, o sea, yo lo que quería estudiar en verdad era Sociología. Otra sin salida, o sea, por poco estudias filosofía y sigues ahí. Y yo qué sé, en donde yo estudié, que es la Universidad Autónoma de Madrid, no tienen sociología. Lo tienen en la Complutense. Entonces fui a la Complutense y dije, oye, quiero estudiar sociología. Y me dijeron, no, matricúlate. Y dije, ya, pero tengo una carrera, ¿qué me convalidáis? Y me dijeron, nada, matricúlate. Entonces fui no nos importa. Sí, me la suda. Y entonces fui a mi facultad y pregunté por Antropología. Y dije, bueno, no es lo mismo, es la marca blanca. Yo soy así, nada, me da igual. Siempre al final es lo cutre, ¿sabes? Siempre al final no tendré la ropa de marca, tendré la ropa del Mike en vez de un Nike, ¿sabes? Soy así. Adiolas en vez de Adidas, como pasa acá. Exacto. Y dije, bueno, pues a ver, Antropología. Y me dijeron que me convalidaban todo el primer ciclo, las optativas, libre configuración y no sé, 2 años. La carrera de 5 en 2. Venga, otra carrera. Esto va en el currículum, queda increíble. Historia y Antropología, pero en verdad trampé. Y luego respecto al... Esa es mi relación con la academia. Y respecto a mi desencanto con ella, hombre, pues para empezar, nunca creí que ese fuese un centro del saber. Claro. Porque si no hubiese estado trampeando, hubiese estado yendo a clase. Pero no, prefería estar en los pasillos. La verdad es que aprendía mucho más en los pasillos, donde me juntaba con gente de filosofía, de historia del arte. Era multidisciplinar. Y estábamos ahí sentados, bebiendo cervezas, fumando a las 11 de la mañana, ¿sabes? O sea, todo insano. Pero... No te entiendo. Muy enriquecedor. Insano, pero a la vez enriquecedor. Y en mi segundo año de Antropología, bueno, mi primer año de Antropología justo coincidió con el 15M, que es un movimiento social. Y yo no entré ahí de una manera activa ni participativa. Simplemente estaba tomando notas de lo que estaba pasando. Y al final, la mitad de las veces... mis notas se convertían en actas porque nadie había estado tomando actas. Entonces mi letra es una mierda y muchas veces me decían, quédate un rato, échanos una mano a pasar las actas. Y era como, bueno, yo qué sé, estoy aquí parasitando a esta peña y escuchando lo que dicen. Y al final, poco a poco, acabé, ¿sabes?, participando más de lo que estaba pasando ahí, enterándome bien de cómo, y viendo cómo se había ido formando casi día a día, cómo había ido transformándose, cómo evolucionó todo eso. Y dije, esto puede ser mi proyecto final de carrera. Lo mencioné en la universidad, los profesores no me hicieron ni caso. Típico. Estoy aquí en el 15M. Estoy haciendo trabajo de campo. Fue como, felicidades por ti. ¿No queréis venir un día? Y yo soy, no, la sudas. A lo tuyo. Y un día, tiempo después, yo estaba, pues yo ya más implicado, escribía cosas, escribía articulillos y cosas en pues como una especie de hilo de correos electrónicos. Todo muy primitivo, 2011, olvídate de redes sociales ahí más sofisticadas y todo esto. Solo estaba Twitter y Facebook. Total, era ahí una especie de hilo de correos electrónicos donde había cientos de personas metidas. Y un profesor de la Universidad de México, de la UNAM, le dijo que le había interesado algo que yo había escrito en uno de esos hilos y que si me apetecía escribir un articulillo en una revista universitaria de allí.
Okay. de la UNAM. Y dije que sí. Fue entonces cuando mis profesores se interesaron. Pues. Así como este hace algo Ajá, en plan importante. mira, parece. fíjate, se está publicando en México, entonces no vaya a ser que aquí haya algo, ¿sabes? Entonces me comentaron que ese año se hacía el congreso de antropología más importante de Europa, que se celebra cada 2 años, que se llama la EASA, en la Sorbona, que es en París, en plan, es una universidad prestigiosa y todo esto. Y ahí se envían muchos astras, y de 5.000 y pico astras se seleccionaron unos pocos, y seleccionaron el que yo había mandado junto a otra chica también. Wow. Y entonces nos invitaron a ir a la Sorbona. Y éramos los únicos estudiantes que íbamos para la Sorbona. De hecho, casi todos eran catedráticos y todo esto. Entonces somos unos muertos de hambre porque somos estudiantes. Así que fuimos a secretaría, oye, mira, vamos a París. ¿Alguna beca? Danos algo. Ajá, y su respuesta fue, ponte un BlaBlaCar, que es pon tu coche en alquiler. ¿Tienes carro? Me dijeron, ¿tienes carro? Y dije, sí. Ah, pues ponte un BlaBlaCar. Así te sale gratis. Que te pague la gasolina a otros. Y eso hice, un BlaBlaCar a París. Y cuando llegué a París, justo por cosas que había estado haciendo, hicimos como un proyecto de organización para Madrid que habíamos diseñado entre unos pocos. Había como distintos modelos. Y el grupo en el que estaba yo fue el modelo que se aplicó para Madrid. Y yo junto al chico que entró a vivir a mi casa en ese momento, hicimos como un videíto de unos 10-15 minutos sobre cómo funcionaría esa organización horizontal para Madrid. Y eso lo vieron en París y en Nueva York y lo copiaron y lo tomaron para hacer su modelo de organización, porque ellos también estaban como... ¿Sabes? El movimiento estaba descentralizado y se movía de manera internacional. Eso del Take the Square y todo esto, en el fondo es una réplica del 15M de Madrid. ¿Sabes? Solo que ellos mismos, pues, se pusieron ¿sabes? Sus medallas, sí, hicieron como que eso venía de la nada, pero eso era como una réplica de todo lo que estaba pasando en Madrid. Y lo mismo los de París. Entonces, con la gente de París con los que yo había estado hablando, para que ellos organizaran el movimiento, pues lo mencioné en plan de, tengo que ir a París, no tengo casa. ¿Me dais alojamiento? Y la peña de París, pues, se portó y me dejaron quedarme ahí. Okay. Cuando llegué ahí a la Sorbona el día siguiente, ¿sabes? En plan de todo mal, en plan de la universidad, pues descubrí que lo que nosotros íbamos a hacer ahí, que era hablar sobre antropología, horizontalidad y nuevas formas de organizarse, pues como era una publicación que iba a ir en un libro prestigioso o lo que sea, pues tenía que pagar la publicación y ficharla. Eran como 350 euros. Y venir a escucharla eran como 700 en 2011. Es un dineral. Claro. Entonces sentí que ahí nos habían secuestrado. La antropología. Pues... es un secuestro. La antropología y no está al servicio de la gente, está al servicio del poder, de quien tiene plata. Uh-huh. Y ahí fue donde dije, por aquí no es. O sea, yo no quiero estar en esto. Me asquea. Me asquea ver todo el negocio que hay, el cómo se mercantiliza el conocimiento. Cómo estudias tanto tiempo en una universidad pública para que al final lo que saques de ahí no sea para todo el mundo, sea solo para unos pocos y con dificultad de acceso y todo. Parece un paripé el estar ahí en la Sorbona. Eso me parecía muy chévere cuando uno ve tus videos y ahora sabiendo también esta historia. Ya yo los veía y sí siento que es un acto político, por decirlo así, hacerlo en YouTube con todo tu conocimiento, con tu talento, porque sí que hay talento ahí, y todo lo que estudias y todo lo que haces y cómo... O sea, ¿cómo ves tú más bien eso? Descentralizar, como dices, de la academia el conocimiento y llevarlo a YouTube, llevarlo a estos videos y de esa manera como lo haces. O sea, ¿te parece que es un acto político? ¿Lo piensas así o solo es como que es un acto político porque así está? No, claro que por supuesto es un acto político. Siento que al final, o sea, no se reflexiona mucho porque estamos como viviendo sobre la marcha, pero... En la historia del futuro se va a construir en base a pensadores que no están escribiendo libros, uh-huh, que están saliendo en redes sociales. Entonces, es como cuando estudias la literatura de principios del siglo XX y te das cuenta de que muchos de los literatos del siglo XX, o los propios políticos, Mussolini, empezó con un periódico. ¿Me explico? Casi la prensa a principios del siglo XX toma un peso dentro de la literatura.
porque es un medio en el fondo, es un medio de expresión. Y siento que va a ocurrir lo mismo, aunque ahora nos guste o no nos guste, tipos como, yo que sé, Wolverine Wall Street o Libertad o lo que surja y toda esta gente están creando la ideología del futuro. Ajá. Y van a ser citados y repasados más adelante, VisualPolitik. Y todos esos y toda esa gente está haciendo una ideología del poder. De hecho, al poder le interesa que haya ese tipo de contenido y el poder difunde ese tipo de contenido. Entonces hay una serie de canales que entendemos que esa es una realidad y que funcionamos como contrapeso a todo eso. Y que decir estas cosas al algoritmo, pues seguro que afila los colmillos y dice, pues menos visibilidad para vosotros todavía. Sí, claro. Pero es importante que esté ahí, obviamente. Sin plata, igual, es como a este presidente naranja del norte del continente. Salió una noticia en la que le había pagado un montón de influencers para que le ayudaran haciendo campaña política. Y pasa un montón, pasa aquí también con derecha e izquierda, con un montón de gente. Y es lindo hacer algo autónomo, de que no me pagan, o sea, no me está pagando un poder político ni un poder económico, sino lo hago por pasión, porque creo en porque eso. Y porque creo que hay buenas ideas o hay ideas interesantes que siento que el ser humano, como antropólogo, como licenciado en antropología, te diría que el ser humano al final, siento que el debate de si es bueno o es malo por naturaleza es una estupidez y que en verdad se debe mucho a las interacciones, a los objetivos sociales, a qué es el valor para una sociedad. Y si no nos paramos a reflexionar en eso, al final vamos a acabar, tenemos sociedades donde nos hacemos daño. Y no solo entre nosotros, sino al medio ambiente, al ecosistema, a todo. Por no pararnos a reflexionar sobre ciertos temas. Y entender que, yo qué sé, pues que la sociedad es competencia, o que la sociedad es, ¿sabes?, dinero. O el objetivo es algo individual y personal cuando vivimos en sociedad. Y no nos paramos a reflexionar en que todo, cualquier cosa, el suelo del parqué, las sábanas de la cama, todo lo ha hecho gente por nosotros, me explico. En el fondo somos una sociedad, no estamos aislados del mundo, aunque el sistema nos haga creer que vivimos aislados del mundo. Y intentar, yo qué sé, difundir ideas que van a favor del apoyo mutuo, la solidaridad y la cooperación, creo que son interesantes. Además pasa otra cosa, cuando yo estuve en el 15M no creía en nada de eso. Yo cuando estuve en el 15M tenía mis ideas políticas, pero de hecho cuando les vi organizarse en horizontal dije, ¿y esto sin líderes? Y hay miles de personas sin líderes. Vas a ver mañana. Cada uno ha hecho lo que le ha salido de las narices, todo el mundo va a estar preguntando al otro que por qué ha hecho eso. Uh-huh. Y la verdad es que no. La verdad es que entender que nos organizábamos en horizontal implica ser generoso. Implica mientras no sintamos que algo nos hace mal, y si algo me hace mal, ir donde esté pasando, es decir, oye, ¿esto qué pasa? Mientras es bonito el permitir la iniciativa personal, el que las cosas, el que cada uno con su locura haga lo que quiera, porque eso desborda la realidad y la hace hermosa. La hace ¿cómo decirlo? La hace espontánea. Vuelve la realidad espontánea. Y eso es hermoso. Y eso lo viví y no fue una cosa de un día, fue una cosa que duró varios meses y que nos organizamos bien. O sea, siento que durante esos meses estuvimos de manera gratuita alimentando a quien quisiera pasar por el centro de Madrid con 3 comedores sociales. Eso es mucho. Sí. Y todo eso se hacía a través de la solidaridad de que cada día llegaba gente y traía algo para que eso siguiese vivo. Y no teníamos un comedor, teníamos 3 en una plaza. O sea, es mucho. Sí, es mucho. Entonces, vi otra manera de organizarse, otra manera de construir sociedad y otra manera de trabajar y de ser sociedad. Y me pareció hermoso. Entonces, ojalá, si no caemos en una distopía anarcocapitalista y tenemos un chance, y además pienso también, en plan, cuando fue el 15M fue así, pero cuando fue la revuelta chilena, es que fue así. Se organizaron sin partidos políticos, de una manera horizontal, muy espontánea. Y cuando fue el estallido social aquí en Colombia, también fue así. No estaba dirigido por un partido político, no había unas cabezas, unos líderes, sino era
se organice de una manera espontánea, de una manera cooperativa, ¿sabes? Habría gente que sería más propositiva, pero no, eso no implicaba que esa gente estuviese liderando o que si no se hiciese lo que esa gente decía iba a haber cualquier tipo de repercusión. No, era todo de una manera como orgánica. Entonces siento que cuando al ser humano desaparece el Estado y nos dan la posibilidad de organizarnos, nuestra manera de organizarnos no es como ellos nos han enseñado. No es vertical. Porque lo vertical implica que va a haber un poder. Y a quien le interesa ese tipo de poder, pues ocupa puestos de cargo para claro, que eso se fomente, ¿sabes? Entonces pienso que existe otra manera de organizarse, que es una manera popular, que es una manera que nace más de las personas, que es otra manera de entender el mundo, la sociedad, la realidad. Y que, pues así como ha habido feudalismo, capitalismo, quién sabe si tengamos el chance en el que el ser humano pueda desarrollarse hasta última instancia, o sea, hasta el final de las consecuencias, como individuo y como colectivo. Sí, de salir como individuo y hacer un colectivo de individuos, no solo una masa. Parecía chévere, o a veces en los sueños ahí más locos piensa uno que ante la crisis y todo lo que está pasando, lo que tú dices como este futuro distópico súper raro. Lo que sí siento que pasa con lo que dices de Chile, que vivimos aquí en Colombia, es que ante las crisis los humanos sí se unen y puede salir eso que tú dices de una manera más horizontal. No sé qué tan, o sea, qué tan perdurable puede ser. No sé si realmente lograría subsistir o como seguir en el tiempo, pero creo que sí, a partir de las crisis es que nace como esas uniones entre los individuos que están indignados y así. Yo tenía una asignatura en la carrera de Historia que se llamaba algo así como Revueltas y Revoluciones en la Europa medieval, porque no había ni revueltas ni revoluciones realmente. Era una interpretación marxista de todo esto. Pero algo muy interesante es que, bueno, sí que había revueltas, pero no esa idea de la revolución tal y como nosotros la conocemos. Pero lo interesante de todo esto es que eran movimientos campesinos. En gran parte, casi todos los ejemplos que había ahí eran movimientos campesinos que están hablando sobre una recuperación de las tierras. Ajá. Muy a lo Zapata, en plan de la tierra es de quien la trabaja. Uh-huh. Entonces, lo que está ocurriendo en esos momentos es que se están dando como procesos pre-Revolución Francesa, pero una sociedad que está tan inmersa en el feudalismo que cuando llega a ese tipo de reflexiones no es capaz de imaginarse sin un señor feudal. No es capaz de hacer como en la Revolución Francesa, de coger y decir ¿para qué lo necesitamos? Sí. ¿Para qué necesitamos un modelo feudal si podemos organizarnos? ¿O por qué? ¿O hasta qué punto este tipo está puesto por Dios? ¿Me explico? ¿O es un cuento? Pues en el siglo XIII están tan inmersos en el feudalismo que llegan a hacer todo el proceso revolucionario social, pero no parte del proceso ideológico. ¿Me explico? O sea, ellos salen a la calle, toman el campo, toman las tierras, se enfrentan a la nobleza porque sienten que están fritos a impuestos, pero ¿qué? Nadie piensa que puede existir un modelo sin feudalismo. Pues eso es la revuelta del 15M, eso es la revuelta chilena, eso es lo otro. Por eso no tiene esa perduración en el tiempo, porque es una sociedad que está tan inmersa en el propio sistema capitalista que no es capaz de diseñarse o de imaginarse a sí mismo sin pagar por comprar algo. Sí, la propiedad privada y así. Así como los liberales del siglo XIX rompen con esa idea. Rompen con la idea de la propiedad, que la propiedad en el feudalismo no es como la conocemos nosotros. Las tierras no se compran ni se venden. Las tierras pertenecen por título, ¿me explico? Y si yo quiero esas tierras de ahí, pues me tendré que casar con la noble a la que pertenecen esas tierras o con la hija de la noble. Tener mis aspiraciones, yo qué sé, nobiliarias o lo que sea. Pero un burgués, por mucho que estuviese enviando o recibiendo plata de América o lo que sea, no podía acceder a tierras. Parte de la Revolución Francesa tiene que ver con eso, aunque el acceso es solo para una élite. Uh-huh. Solo hay una élite para la que es el mundo. Entonces eso lo hace que se transforme. No lo sé. Dejo de dar la chapa. No, sigue, por favor. Ahora que mencionas lo de la propiedad privada, pensé en ese... hiciste un video sobre tus problemas legales en España, que es un video muy, muy chévere. No es como un plano secuencia donde juegas con los espejos en tu casa,
tienen que verlo allá. Digamos, acá no me interesa repetir ese contenido, pues porque ya está allá, pues vayan y lo ven. Pero sí me parece chévere, justamente ahora que hablas de que los burgueses pues capitalizan todo, estamos hablando de tierras, pero también de capitalizar el arte y el cine. O sea, lo que pasó allí es que subiste a tu página que antes tenías, Su Woman, creo que fue allí, una película y resulta que tiene derechos de autor, que un señor que tiene mucha plata en España pues es dueño de esa película, y realmente lo que tú querías y lo que hacías con esta página pues era compartir las obras de arte, el cine, con el mundo de manera gratuita. Entonces, como esta capitalización de las obras del arte, ¿cómo lo ves? Y cómo se hace una democratización del arte en este mundo capitalista. Desuscribiéndote de Netflix. No, ¿sabes? ya. Porque al fin y al cabo ellos son los que concentran los catálogos de cine, Netflix, Filmin y todas estas compañías. Y luego el problema no solo es el que haya unos cuantos que estén capitalizando el arte, que sean personas que no han hecho ese arte. ¿Me explico? Claro, que eso claro. es un tema. Sino el problema de fondo de verdad es el acceso a la propia cultura. El cómo a través de los derechos de autor se está permitiendo o no el acceso de ciertos contenidos a las personas. ¿Y qué tipo de contenidos acceden? ¿Me explico? Y es ahí donde está lo peligroso, porque al final reconstruye la idea de lo que es la humanidad. Porque al final el cine sí es un reflejo de nosotros mismos. Y si nos van a estar presentando qué películas se pueden ver, o qué películas son más accesibles de ver, o qué películas no, van a condicionar el tipo de cultura que vamos a hacer. Es como lo mismo pasa con la música. La música está muy infectada por la radio y por la cultura pop, y es difícil que salgan grandes virtuosos de la música, porque están sumidos en la exaltación de la mediocridad. En la música es más chistoso aún porque ya ni siquiera es una persona. Es un algoritmo. Creo que en el cine también son algoritmos. O sea, no sé hasta qué punto. Igual la Filmoteca sí que tiene a gente haciendo estas cosas, pero siento que... O sea, que Filmin no funciona así. O sea, ni Netflix, ni de coña. De hecho, hace poco estuve leyendo sobre cuál era la película más vista de Netflix del año, y la película era una cosa como muy random, que en Film Affinity apenas alcanza un 5,5, que se llama Damsel o algo así. La peli más vista del 2023. Ni idea. ¿Y por qué? Porque es una peli que permite la doble pantalla. ¿Y qué significa la doble pantalla? Es que yo estoy escuchando la película, o estoy viendo la película, pero en verdad estoy con el móvil. ¿Y qué ocurre con Damsel? Que pues en vez de coger y mostrarte que ahí hay un dragón y el tipo diga, cuidado, diga, un dragón, cuidado. ¿Para qué? Para que yo siga aquí. Mira, ahí está, el del dragón. Ha llegado el dragón, ¿sabes? Sin tener que levantar la cabeza a la pantalla. Y que sea una trama, sí, sencilla, tú no tienes que estar mirando. Ajá. Entonces, el cine que está potenciando Netflix no es un cine de calidad, un cine reflexivo, es un cine que permita que pases más rato pegado a la plataforma. Entonces, si aparte tampoco hay sobresaltos, pues acaso te quedas dormido y de repente explosión. Voy a dormir. No. El volumen esté lo más plano posible, ¿sabes cómo te digo? Para que no suene tan alto, que te despierte y decidas, me voy a dormir. O sea, todo está pensado no para hacer buen cine, no para emocionar a la gente, sino para retener la audiencia. Entonces, la finalidad del arte desaparece porque se mercantiliza. El arte no debería ser eso, el arte debería ser expresar las pulsiones, las locuras, ¿sabes? Querer escandalizar, el querer, yo qué coño sé, incluso hasta adoctrinar, te lo podría comprar dentro del arte, ¿sabes? Porque al final todo el arte de las iglesias no es otra cosa que un arte adoctrinante. Y, ¿sabes? El ver todos esos monigotes pegados ahí en las paredes de las catedrales servían para contar historias, para que el cura dijese, mira, este es no sé quién y no sé cuánto, y te va a pasar no sé qué, mira, y hay un montón de tipos dentro del fuego. Si el notas a la siguiente vez que pasase por delante de la catedral, pudiese ir donde sus hijos y contarle eso y quedar como un campesino analfabeto, pero culto. Pero sabio, a su manera. temeroso de Dios. Exacto. He visto que llegaste aquí a Colombia y viste mucho cine colombiano, parece. No lo Sí, sé. ya lo había visto. Solo lo estoy repasando, sí. Estás repasando el cine colombiano. Vi que hiciste un video muy chévere sobre el gótico tropical. Muchas gracias. No, con gusto. Nosotros hablamos en algún momento sobre lo kitsch
Me parece chévere también esta idea del mal gusto, del cine serie B, porque además, como lo mencionaste, digamos, está el arte muy lindo, como el arte burgués, ¿no? Que tiene que ser así todo perfecto y light y lo que sea. Y está por otro lado el arte kitsch, como, o lo más popular también, lo feo. Y quería preguntarte, pues, como, ¿por qué te gusta esto también? Y también viene un poco de, ¿qué te gusta que te digan feo? Que eres el feo. Como esa idea alrededor del cine y de tu persona, por decirlo así, con el kitsch y con el mal gusto. Pues a ver por dónde empezamos, por lo del cine. Pues a mí me gusta, o sea, a mí me gusta mucho siempre el cine y sentía cuando era más pequeño que iba a tener toda mi vida por delante para poder ver los grandes clásicos del neorrealismo, la nueva ola francesa y todas estas cosas. Los clásicos del cine. Pero que probablemente si empezase viendo esas cosas, cuando hubiese serie B y serie Z, se me hubiese puesto el gusto demasiado sofisticado, ¿sabes? Entonces decidí empezar a ver cine por abajo, desde lo cutre, y llegar hasta lo más conocido. Y una cosa que me gustaba mucho era que el cine me sorprendiese. Una película que no conociese de nada, que simplemente leer el argumento y decir, a ver cómo han desarrollado esta idea. Parece interesante esta idea. Y eso implicaba muchas veces ver películas que no eran buenas. Ajá, pero sí. tenían buenas ideas. Normalmente te ibas a encontrar eso, películas más rompedoras o con ideas más transgresoras en la serie B, en películas. Si no te encuentras historias más estándar, más típicas. Y es así como pues me empecé a acercar a la serie B, a la serie Z, a Roger Corman, gente así. Y yo qué sé, pues ha sido como el cine con el que he crecido y que más feliz me ha hecho. Además que tiene un montón, o me parece a mí cuando uno lo ve un montón de pasión, porque también generalmente es un cine de bajo presupuesto. Es como yo quiero hacer esta película y no me importa si los efectos están una caca, si mi peluca está chistosa, lo quiero hacer y saco esta peli sobre extraterrestres en ballenas, no sé, o sea, lo que sea, y funciona y tiene su encanto ahí, como lo kitsch y lo feo. Y respecto al nombre, sin más, es que mis colegas son muy cabrones. Me dejé rastas, yo siempre llevaba el pelo como teñido de 1000 colores. Y de repente me dio por dejarme rastas y no cortarme el pelo. Dije, ok, me he estado gastando un dinero todas las semanas aquí en peluquería. Los próximos 3 años no va a haber peluquero. Ya está, ha habido 3 años de mucha peluquería, ahora hay 3 años sin peluquero. Entonces llegó un momento en el que el pelo estaba pues como la niña de Sadakos, de The Ring. ¿Sabes? Por aquí era igual de largo que por detrás. Y mis colegas pues me tomaban mucho. También pasé por el pelo de John Lennon, por el de Nick Carter, o sea... Todo el espectro de hasta tener el pelo por aquí, ¿sabes? Figótico, o sea, todo, todas las heavy, todas las formas de pelo las tuve. Entonces mis colegas me tomaban mucho el pelo entonces con el pelo. Y me decían, estás todo feo, tú feo. Y tú ya pues sí. Y al final pues acabé respondí al nombre. Como el perro al que le llaman y le dicen tú, Willy, y Willy mira. Al final le llaman Willy porque ha mirado, ¿sabes? Pues así. Otra peli que me parece muy chévere que vinieras, que también vi que lo hiciste en México, como que a dónde vas hablando del cine del país en el que estás. Hablaste de una película que me gusta mucho, que se llama Rodrigo D. Creo que es una de mis pelis favoritas de Víctor Gaviria. Yo creo que es porque tiene punk, o punk, como dicen ellos, en la peli. En un punto dices que obviamente hay ahí como una crisis existencial, pues esta persona no tiene esperanza. Mencionas en ese video que en Bogotá conociste como más jóvenes que tenían esperanza y tal, que yo no sé si es verdad, es raro en un mundo así tan loco como el que estamos viviendo, pero para ir cerrando quería así un mensaje esperanzador de cómo tener un poco de esperanza en este mundo tan cutre como dices tú, a través del cine, o sea, como un cine que nos salva de eso y a través de hacer contenido para YouTube, por ejemplo. Ay, pues no tengo mucha esperanza en eso, la verdad. Pero tú dijiste ahí que los jóvenes tenían esperanza. Sí, o sea, pero no siento que eso no es bueno. Siento que esa esperanza simplemente es abrazar el capitalismo y el que la situación está jodida y no hacer mucha reflexión. No es como... Lo hablaba Malcolm X, ¿no? Hay 2 tipos de esclavos.
el esclavo, ¿cómo lo llamaban? El tío Tom. Es el esclavo que está feliz de ser esclavo porque el dueño le está dando de comer y una casa y una seguridad. O el esclavo rebelde que se intenta fugar de la plantación de azúcar o de donde coño viva. Siento que los chavales de ahora son tíos Tom. Y eso es a lo que me refiero. Tienen esperanza, como el tío Tom. Tiene esperanza a que, yo qué sé, a que el dueño de la plantación viole a su hija, le saque un hijo mestizo. Con un poco de suerte así, pues yo qué sé, le llevan a estudiar fuera. Claro. Es una esperanza dentro de un ¿Me explico? Y tal vez con un poco de suerte pues se convierta en ese mestizo, se convierta en el que dé palos al resto de negros dentro de un par de generaciones. O sea, esa es la esperanza del tío Tom. Ok, perfecto. Lo llaman anarcocapitalismo. Ahí tienes mi esperanza. No, yo soy punk. De verdad, creo que no hay futuro y que hay que visibilizarlo. Y al final, el asumir que no hay futuro, ¿qué implica? Que en última instancia hay que construir uno nuevo. ¿Me explico? Y al final, dentro del punk, por muy no futuro que sean, hay mucha ideología y hay mucho pensamiento crítico. Y no creo que es porque sean unos hipócritas que digan, no hay futuro, pero en el fondo sí creo que haya futuro y hablo del futuro. No, es porque dicen, no hay futuro, pero ante el desafío de no haber futuro, ¿qué hacemos? Y eso es lo que no se quiere plantear. Entonces, no hay esperanza. Hay que hacer reflexión. Esa es mi reflexión final. Tu reflexión, la moraleja, que me encanta igual, porque sí se me hacía raro pensar en eso de una esperanza. Es como una esperanza como de qué, ante qué, por qué. Eso es. No, entonces, pero sí es más chévere construir un futuro a tener una esperanza de que todo cambie o de que uno solo sigue viviendo en este Sí, yo voy a invertir en cripto y yo voy a tener mi Lambo, ¿sabes? Como te digo. Sí, no, también las finalidades. Pues, Feo, mil gracias, de verdad. Y la moraleja está increíble. Nos place mucho tenerte acá. Eres una persona de verdad muy chévere, muy brillante. No. Lo que dices está muy chévere. Un gusto de verdad tenerte. Gracias por venir. Un placer. Encantado. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Gracias.